Bienvenidos a otro video más de esta tu página, La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama ¿existen los reptilianos? ¿Existe esta raza reptiliana? Últimamente se está hablando mucho sobre estos temas. La verdad debo decir que hace un tiempo atrás yo era bastante escéptico sobre estos temas. Y como todo investigador, pues tenemos que ser precisamente abiertos de mente, investigar cada cosa, eh, todo lo que el mundo nos habla, todo lo que nos habla la historia, incluso la parte religiosa, todo ese tipo de cosas son cosas que realmente debemos analizar. Y creo que cuando uno está en este proceso de investigación, pues uno no puede desechar absolutamente nada, sino que todo de verdad tiene realmente un valor. Y vamos a analizar ese punto de hoy. ¿Existen realmente esta raza reptiliana? Obviamente también se habla de otro tipo de razas que en otro tiempo o en otro video también lo vamos a hacer, pero hoy vamos a hablar específicamente sobre la raza reptiliana. Casualmente salió hace poco una noticia sobre Justin Bieber, donde se decía que cuando había llegado a Australia a un concierto, la gente que lo fue a recibir al aeropuerto vieron cómo se transformaba en un reptiliano. Fue una noticia que sacaron durante esa semana. Hay gente que grabó supuestamente en los celulares y todo. Sin embargo, a la semana borraron esta noticia. No hay una sola evidencia con los videos y no sabemos realmente si esto fue algo sencillamente falso o si tal vez lo quisieron esconder. Lo curioso es que también hay otro antecedente de Justin Bieber en el 2014 cuando fue arrestado y tuvo que ir a la corte, en donde dice que cuando se presentó se le veía este cambio en los ojos, un cambio bastante extraño. Y entonces pues ya son dos cosas que se están hablando y podríamos de todas maneras sacar un análisis, pero no solamente por Justin Bieber, sino porque en general merece un análisis en general sobre todo este tipo de cosas. También, por ejemplo, se habla de la reina Isabel, que muchos dicen que también la han visto precisamente con estos cambios reptilianos. Se habla mucho de que esta genealogía eh, precisamente ha tenido algo que ver genéticamente con todas estas cuestiones reptilianas, todo esto de la realeza. Y pues algunos dicen que sí la han visto realmente con unos cambios bien extraños, pero pues es algo que todavía no se puede tampoco asegurar. Hay otro tipo de expresiones que tienen, por ejemplo, cantantes como Miley Cyrus, en donde ella precisamente todo el tiempo saca la lengua como en una especie de mostrando el hecho de algo reptil, y que pues no solamente es el hecho de que tengan algunos cambios reptilianos, sino que interiormente manejaran algún aspecto que los hace sentir de esa manera, que los hace promover de hecho esta parte reptiliana. La otra parte sería investigar un poco qué dice, por ejemplo, la parte religiosa. ¿Cómo podríamos nosotros hacer un análisis sobre esto? Por ejemplo, cuando uno mira algo de la Biblia, en Génesis capítulo 3, verso 1, precisamente aparece diciendo que de todos los animales que Jehová o Yahvé había hecho, de todos los animales del campo, la serpiente era más astuta, es decir, que todos estos animales que él había creado. Nos está confirmando precisamente esta primera parte de Génesis 3.1 de que Jehová mismo creó un ser reptiliano que era más inteligente o más astuto que los otros animales que había creado. Y sí nos habla de una especie de ser reptiliano porque precisamente no era como una serpiente que se arrastraba ni mucho menos, sino era un ser que realmente pensaba, que realmente caminaba, que se movía por todo lado. Y entonces podríamos deducir que más o menos podría tener supuestamente esta apariencia entre humana y reptil. Ese ser fue el que le habló a la mujer, en este caso a Eva, y pues nos deja la primera prueba precisamente religiosa de que definitivamente quien creó, pues hablándolo en la parte bíblica, quien creó el primer ser reptiliano que aparezca en la Biblia fue el mismo Jehová. Lo curioso de esta entidad llamada Jehová y su ejército es que
es como si estuviese una especie de fascinación con esta parte reptil. Es como que nos estuviera dando un poco de su apariencia, un poco de su esencia, pero que tal vez muchas personas no lo perciben porque pues obviamente lo miran desde un punto de vista religioso. Yo he hablado en otros videos sobre el principio de Génesis, cómo realmente esta palabra Dios ha traído tanta confusión y le ha hecho tanto daño precisamente a la humanidad y específicamente a la parte religiosa. Entonces aquí Jehová crea la serpiente y la crea con un propósito. Esto no fue casualidad, esto no se le salió de las manos. La crea precisamente para eh, que el hombre o esta primera pareja semítica prácticamente fueran metidos en una matrix llamada el bien y el mal. Pero noten ustedes que si esta serpiente fuera independiente de él o le hubiera salido adelante, pues no haría tanto énfasis en la serpiente, pero aquí vuelve y hace énfasis otra vez de que la serpiente tiene algo que ver con el mismo Jehová. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pecaba, ¿qué hizo? Les mandó serpientes para que los mordieran y muchos del pueblo fueron muertos, asesinados prácticamente porque Jehová les envió serpientes. Y este pueblo va donde Moisés y le dice que por favor que hable con Jehová para que ya pare toda esta matanza. Y entonces Jehová le dice que coloque una serpiente de bronce en una estaca y que cuando el pueblo la mirara entonces sanaría. Así de que utiliza la serpiente en el paraíso o en el Edén, utiliza la serpiente en este caso para matar al pueblo de Israel, la utiliza para sanar. Entonces hay algo en la serpiente que tiene que ver precisamente con este ser llamado Jehová. Curiosamente otro ejemplo es cuando precisamente llama a Moisés para decirle que vaya donde Faraón. Moisés pues obviamente pone argumentos, finalmente le dice que le va a dar poder en cierta forma, le dice que tire la vara que tiene ahí en su mano y esta vara se convierte en serpiente otra vez. Así que esto nos está hablando de una simbología que tiene que ver precisamente con el mismo Jehová, como que si Jehová nos está demostrando con esto que es un ser reptiliano, que en su esencia es un ser reptiliano que utiliza precisamente la serpiente para todo este tipo de cosas. Lo vemos que ya después va donde Faraón y también allí delante del Faraón hace lo que le habían indicado y allí la serpiente se convierte, perdón, el bastón se convierte en serpiente. Y ahí comienza todo, básicamente el poder que tuvo Moisés todo el tiempo en todas las cosas que hacían, siempre tenía el bastón en su mano, tenía este tipo, levantaba esto en todo lugar y siempre era parte de él, era como que si la serpiente era la que andaba precisamente con él haciendo y abriéndole puertas de poder y dándole ciertas cosas. Es muy importante notar precisamente eso. Otro aspecto que podríamos mirar también en la parte religiosa es el famoso beso de Judas. Eh, Definitivamente, cuando Judas supuestamente entrega a Jesús y llega a un acuerdo con los fariseos, los religiosos, él les dice, aquel que yo bese, ese es. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo así? Si era alguien tan conocido, que ya tenía mucha fama, que lo querían prácticamente asesinar, que estaban detrás de él hace mucho tiempo, ¿cómo es posible que no supieran su apariencia física? Porque entonces dice, a quien yo bese. Se dice que Jesús se transfiguraba, que muchas veces cambiaba su físico que de otros aspectos. Incluso hubo una transfiguración cuando se apareció supuestamente Moisés y Elías. Perdón. Y entonces ahí estamos viendo precisamente el hecho de que se transfiguraba. Pero en esa transfiguración habla de que era un resplandor, de que era luz, o sea, no habla de nada de serpiente en ese aspecto. Así que podríamos decir que es otro tipo de transfiguración o de cambio físico. Otra prueba también de que Jesús cambiaba era en la resurrección, después de que supuestamente resucita y entonces sale y está caminando con dos de los discípulos,
se pone a hablarle y ellos lo miran como un forastero, no lo reconocen, no saben que era él. Entonces él le dice luego, tú no sabes lo que, ellos mismos le dicen, no sabes lo que ha pasado aquí, que un hombre ha sido asesinado y esto y lo otro, y que resucitó y que dijo que resucitaría y esto. Y sin embargo era él mismo que estaba hablando con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Así que aquí estamos viendo precisamente ese cambio genético o esa transfiguración. Así que bíblicamente o religiosamente podríamos decir de que esto de los cambios, de esto de las transfiguraciones, de que los seres humanos cojan otra forma, en este caso, pues aparece en la Biblia. De hecho, incluso los mismos llamados ángeles o mensajeros, pues cuando llegaban y tomaban forma humana, obviamente que eran iguales a nosotros, pero que suponemos que en otra dimensión pues serían de otra forma. Y que todo esto nos llevaría precisamente a concluir de que existe definitivamente este concepto de reptiliano, que incluso está en la Biblia, que comienza en la Biblia, que básicamente desde el principio y que vemos que básicamente la serpiente tiene un significado importante para Jehová porque la utiliza en muchas de sus historias. Así que podríamos decir que definitivamente sí existe esta raza reptiliana, que de hecho no podríamos saber tampoco si es una apariencia completamente física. También podríamos pensar que es una esencia dentro de la persona o podríamos pensar de que estos seres en la actualidad podrían tomar, por decir algo así, un cuerpo humano para estar allí. Otra característica es que tienen poder, son normalmente personas de la farándula, músicos, son personas importantes, como en este caso la reina Isabel, son presidentes, son personas que han estado en la historia, que han movido los hilos de la historia, que influyen mucho en la historia, pareciera ser que es cuando ellos están actuando allí para de una u otra manera influenciar al ser humano y manipularlo. Así que no pareciera que es todo el mundo, sino alguna especie de genealogías con algún propósito específico. Eso es lo que realmente nos demuestra esto. Bien, pero lo dejamos ahí. El hecho es que sí está demostrado, por lo menos en la parte bíblica, de que sí existe precisamente esta raza reptiliana y que deberíamos nosotros estar atentos para entender que debemos salir de todo ese tipo de cosas y realmente como seres humanos, como la raza humana, realmente cada día evolucionar para ser mejores y sin embargo pues estar atento a todo este tipo de cosas que se pueden estar moviendo alrededor de nosotros. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, yo soy Leonardo Coronado para esta tu página, La Historia que no sabías.